Primer libro de la Biblia, Génesis 3:9. ¿Alguien quiere leerlo? Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Un versículo corto, pero si meditamos en él, lo que empezó desde el Edén, que les dijo, ¿dónde estás tú? Lo dice hoy también a nosotros. A cada uno de nosotros nos está diciendo esta mañana, Daniel Arodi, ¿dónde estás tú? Y anda buscándonos, así como buscaba a Adán y a Eva, anda buscándonos. Adán y Eva acababan de entrar en el pecado, pero antes de que ellos entraran en el pecado, Dios había plantado un huerto para ellos, les había formado un mundo especial para ellos, les había dado todas las bendiciones que cualquier padre, cualquier Dios puede dar a sus hijos, en este caso a Adán y a Eva, y les había dado promesas para el futuro, pero también les había advertido de ciertos problemas que vendrían si desobedecían a un solo mandato que Dios les había dado. No coman del árbol que está en medio del huerto, ni lo coman ni lo toquen, y no se separen. Adán y Eva cometieron el primer error, se separaron. Eva andaba sola, vio el árbol, codició el árbol, comió del árbol, de su fruto. En cuanto se lo da a su esposo y que también come, ¿qué es lo que sucede? La gloria de Dios se pierde en ellos. El pecado había entrado en sus vidas, y al entrar el pecado en la vida de Adán y Eva, perdieron la gloria de Dios, y lo primero que se vieron fueron desnudos. Y tuvieron vergüenza. Imagínate, Adán y Eva de repente se ven desnudos, los ángeles, y Dios va a venir, y la culpabilidad que sentían por lo que habían hecho. Entonces fueron, cosieron hojas de higueras o plantas, se hicieron ahí unas vestiduras a como se pudieron ellos entender, y ahí se las pusieron para tratar de cubrir la desnudez. Déjeme decirle que tú y yo estamos en la misma condición. Claro, tenemos ropa, pero hemos perdido la gloria de Dios. Nos hemos alejado de Dios y nos hemos metido en el pecado y en los placeres del mundo. Y Dios tenía un altar para Adán y Eva, un altar donde Él iba a ir todos los días a estar con ellos, platicar con ellos, pero ahora se había roto esa relación. Y nuestra relación con Dios también se ha roto, y no podemos andar desnudos delante de Dios. Necesitamos también un vestido especial, así como Adán y Eva que perdieron la gloria de Dios. Nosotros tenemos que tener un vestido especial, el manto de justicia, que solamente lo puede dar Cristo cuando aceptamos su llamado. Bueno, Adán y Eva se van y se esconden porque empezaron a darse cuenta que venía Dios, su creador, el que les había dicho no coman, y sin embargo ahora ellos habían comido de eso prohibido que Dios les había dado, que les había prohibido, porque no haya la redundancia. Y ahora están escondidos detrás de unos arbustos ahí, que no nos vean. Mira cómo estamos, la condición. Y escuchan la voz de Dios que dice: ¿dónde están? ¿Dónde estás? Nos pregunta esta mañana a ti y a mí. ¿Dónde estás tú? ¿Escondido también? Estamos en la casa de Dios, pero aún aquí puedes estar escondido de la presencia de Dios. Aún aquí tú puedes creer que porque viniste esta mañana estás en la presencia de Dios, pero tal vez tu corazón está lejos de Dios. Allá en lo más lejos de allá en tu trabajo, allá en tus amistades, allá en la moda, allá en las películas, allá en el internet, allá estás, tu mente está por allá. Aunque estés sentado aquí esta mañana. Bueno, tal vez estás escondido detrás del trabajo, y trabajas y te esfuerzas, y no tengo tiempo de una relación con Dios porque tengo que trabajar. Y estás escondido, y Dios te dice: ¿dónde estás? Te estoy buscando. ¿Dónde estás tú? Tal vez estás escondido en el internet y te la pasas horas y horas con los amigos en el internet, pero no has buscado a Cristo Jesús. Y Él dice: ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Te das cuenta cómo a veces
nosotros mismos nos estamos escondiendo de la presencia, de la gloria de Dios, y Dios quiere derramar su gloria en nuestras vidas. Dios quiere cubrirnos con un manto de justicia para que podamos ir a la patria celestial a morar con Él. Y hemos descuidado la oración, desde lo que estamos hablando. Para volver al altar tenemos que empezar otra vez a orar, a estudiar. Para poder testificar tenemos que estar llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo puedo ser muy elocuente parado aquí, pero si no tengo el Espíritu Santo, soy como un tímpano que resuena nomás ahí. No va a pasar nada. Alguno se podrá conmover su corazón, pero en realidad el que mueve el corazón es el Espíritu Santo, y es por medio de la oración y del estudio de la palabra de Dios que podemos tener la presencia de Él en nuestras vidas y hablar con autoridad delante de su iglesia o de aquellos que vayamos a platicar. Esta semana, hermanos, queremos levantar otra vez ese espíritu de oración que se ha perdido en la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy estamos comenzando ahorita en la mañana. Van a ser 10 temas en 8 días. En la tarde, si continuamos con otro tema acerca de la oración, que ya están preparados. Y luego toda la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, por el Zoom nos vamos a conectar para estar recibiendo todavía más llamados de parte de Dios, invitar a la oración. Y durante toda esta semana el propósito es que tú le dediques, que desde ahorita tú empieces a tomar conciencia y digas: yo le voy a dedicar un poco más a la oración y al estudio. Que esta semana, durante estos 8 días, de sábado a sábado, tú puedas empezar, para continuar después de estos 8 días, puedas comenzar a levantar el estudio y la oración en tu relación diaria con Dios. Y yo creo que podemos hacerlo. Puede ser, como dice el hermano, levantarnos un poquito más temprano, dedicarle si no le estábamos dedicando nada, pues dedicarle 15, 20 minutos ya va a ser una ganancia. Y poco a poco ir aumentando. Puede ser en la mañana y en la tarde, puede ser en cualquier momento del día que tengas una oportunidad, darle. No te va a llegar la oportunidad ni el tiempo, créeme. No es como que todos tenemos el tiempo de sobra y podemos estar dedicando. Todos tenemos cosas que hacer. El tiempo no va a llegar. El tiempo te lo tienes que dar tú. Tienes que decir: Señor, pues no tengo tiempo, pero mira, te voy a apartar este tiempo y ayúdame para que cada día sea más. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que tenemos que buscar todos los días: el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. Pero ¿dónde estamos nosotros parados? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en realidad? Todos los días estamos buscando verdaderamente a Dios. Fíjense lo que dice aquí en Patriarcas y Profetas. Dice: Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Fíjense, cuando Satanás fue con Eva y le dijo: mira, no es cierto, tú puedes comer de este árbol, tus ojos serán abiertos, conocerás el bien y el mal, serás como Dios y no morirás. Lo que no les dijo, aparentemente les estaba diciendo: come y vas a ser igual a Dios. Y Eva codició, le agradó, comió, no sintió nada feo en ese momento, no cayó muerta. Es más, yo imagino que al principio de haber dicho: oye, sí es cierto, me siento hasta mejor. Hasta que se va con Adán, comen y se ven desnudos y empiezan a sentir el temor y el temblor. Lo que no les dijo Satanás es que él había sido echado fuera de la eternidad, que él ya había perdido toda oportunidad de salvación, que la gracia para él había terminado, que siendo un ángel de luz, un querubín protector, como lo dice la Biblia, ahora era un oponente de Dios, era un adversario de Dios. Y ahora el adversario de Dios no le decía a Eva las consecuencias que traería la desobediencia. Bueno, así Satanás nos está cuchicheando al oído. Y no es que él te esté tentando todos los días, es que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, empezó el mundo a entrar en una
degradación constante hasta lo que vemos en la actualidad, y simplemente salir afuera. No es que Satanás te ponga los placeres del mundo a ti específicamente, ahí están para todos. En lo mismo que yo veo lo puede ver el hermano Mario. ¿Dónde radica la diferencia? En nuestra decisión si lo vamos a ver o no lo vamos a ver, si lo vamos a comer o no lo vamos a comer, si lo vamos a escuchar o no lo vamos a escuchar. Ahí está la diferencia. Ahí radica la diferencia. Fíjate lo que sigue diciendo. Pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez de su alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Queridos hermanos, ¿cómo estás tú? ¿Te sientes tranquilo? ¿Verdaderamente estás en paz contigo mismo? ¿Sientes que la presencia de Dios verdaderamente está contigo? Aunque le dediques, voy a decir la palabra, una miseria de tu día. Dice la palabra de Dios que Dios nos pide un día para Él, uno de ser un séptimo, uno de 7, que es el sábado. Dios pide un décimo, que son los diezmos. Pero ¿sabes qué es lo que te pide 100%? Para que tú puedas ser fiel en lo otro, el 100% de tu corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo voy a transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne, y pondré mis leyes en tu corazón, y ya no habrá necesidad de que alguien venga y te lo diga. Todos nosotros, si verdaderamente aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, implanta sus leyes en el corazón y obedecemos por fe, por amor a aquel que lo dio todo por nosotros. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros en esta mañana. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3 dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Por eso Dios nos prolonga su misericordia. Si no, cada uno de nosotros ya hubiera sido destruido. Pero pecamos y caemos, y nos perdona, y nos levanta, y nos sustenta. Algunos ya se han acostumbrado a caer en el pecado, vivir en el pecado, y el sábado creer que se sustentan con una venida a la iglesia. Y eso no va a pasar así. Eso no es. Te casas, vuelvo a poner lo que poníamos en la lección, el ejemplo, te casas y a tu esposa nada más la vas a ir a ver una vez a la semana. ¿Qué tipo de relación podrá ser esa? Y ni siquiera todo el día, o sea, sin un ratito. Si yo le digo a Mari ahorita, Mari, fíjense lo incongruentes que somos. Si yo le digo, Mari, pues ya tenemos 32 años de casados. Ay, perdón, ya no pienso, me va a pasar. Iba a decir 33, pero 32 años de casados. Yo creo que ya tenemos suficiente tiempo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿32 años es suficiente tiempo? ¿Cuánto llevan ustedes? ¿Ya cumplieron el año? ¿Un año? Lo que les falta. Bueno, pues yo le digo a Mari, oye Mari, pues ya tenemos 32 años, ¿no me darías chancita de irme a buscar ahí a otra muchacha para verla nada más una vez a la semana, esa muchacha? Un ratito nada más. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Mari? ¿Sí me das chance o no me das chance? Ya tenemos 32 años. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien o está mal? Me va a aventar la chanca. Ahorita ya se la estaba quitando, pero ¿verdad que no es congruente? No es porque ya tenemos 32 años, entonces yo puedo irme a buscar a alguien más, aunque sea un ratito, un día, unas horas, pero un poquito de tiempo. No hay congruencia en eso. ¿Cómo le puedo decir a Dios, Señor, yo te amo, ya llevo 10 años en el Evangelio, ya llevo 30 años en el Evangelio, o ya llevo un año en el Evangelio? Como ellos que llevan un año están empezando.
Sí, bueno. Y aún así lo hacemos, hermano. Bueno, para allá voy. Esa es la incongruencia de la vida. Dios te está llamando a que vuelvas al altar, porque Él sabe que tú has perdido esa relación. Y está diciéndote, vuelve al altar. A diferencia de que si yo hiciera algo así, Mari ya no me invitaría a volver al altar. Me diría, ¿sabes qué? Vete y ya no vuelvas. O sea, yo no te quiero aquí. ¿Para qué quiero un hombre así? Es la diferencia de los... Pero Dios sí te está llamando. Vuelve al altar. Vuelve a mi presencia. Vuelve a mi palabra. Vuelve a mi relación por medio de la oración. ¿Te das cuenta? Por eso Dios es tan amoroso. Pero déjame decirte una cosa. La ira de Dios también es una realidad. Y déjame decirte dónde se manifestó la ira de Dios en toda su plenitud. No fue en Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo y los consumió. No es incluso, aunque va a ser una obra extraña para Dios, no es incluso en la destrucción de los impíos y de Satanás y la purificación de este mundo, ni ahí. ¿Saben? Nosotros decimos a veces, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y lo decimos tan así nomás. Cristo tomó mi lugar en la cruz y derramó su sangre en la cruz. ¿Sabes? Cuando Cristo clamaba en el Getsemaní y decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, no se estaba refiriendo al sufrimiento de ser clavado, de ser abofeteado, de ser escupido en la cara. No era eso lo que a él estaba preocupando. Lo que a él estaba preocupando era que la ira de Dios ahí en la cruz iba a caer sobre de él, su hijo. La ira completa de Dios, la paga del pecado que es muerte, iba a caer en la cruz sobre Cristo Jesús. Y eso era lo que él tenía, ese temor, ese temblor, esa angustia. La ira de Dios va a caer sobre nosotros, hermanos, si no nos arrepentimos y nos convertimos de todo corazón. Si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro único Salvador, la ira de Dios que cayó sobre Cristo caerá al final de los tiempos sobre aquellos que no aceptaron a Cristo como Salvador. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No es que estaba sintiendo el rostro de Dios que se alejó de él. Lo que estaba sintiendo esa era, lo dice en Isaías, por nuestras llagas. Es más, habla en Isaías 53. Vamos a leerlo, Esto es tremendo, hermanos. A veces tomamos a la ligera la cruz de Cristo. Muchos pueden traerla colgando, muchos la tienen en su casa, pero meditar en la cruz de Cristo, en el sacrificio que Él hizo, en la ira de Dios que cayó sin reserva sobre Cristo en ese momento. Fíjate lo que dice aquí: despreciado y desechado, en el 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, o sea, nosotros decimos, Dios lo azotó, todo lo que pasó en la cruz por nosotros. Pero fíjate lo que dice aquí: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Toda la ira de Dios cayó sobre de él en la cruz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado en él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y me decía alguien inconsciente que dijo esto en una ocasión, dice: sí, como ya Cristo pagó en la cruz, yo soy salvo por su gracia, y entonces yo puedo hacer lo que quiera porque yo soy salvo, y una vez salvo, siempre salvo. Y se olvidan que lo que Dios está haciendo en la cruz es tomar nuestras culpas si nosotros se las dejamos a Él. Si nosotros le decimos: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento. La gracia de Dios que vimos la semana pasada, antepasada, la gracia de Dios que dice en 2 de Pedro que crecemos de gracia,
que la gracia de Dios viene por el conocimiento de Cristo y tenemos que crecer, entonces es una realidad, porque entonces viene una transformación en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Que una nueva criatura nace en Cristo Jesús. Y eso somos tú y somos yo cuando queremos volver al altar. Pero ¿qué es volver al altar? Yo pregunto, en San Juan capítulo 3, vamos a ver, porque son textos que la verdad es que leerlos. San Juan capítulo 3, fíjate lo que dice aquí. Le está diciendo Cristo a Nicodemo, le está diciendo en el versículo 5: de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esta mañana a ti y a mí nos está diciendo lo mismo. Todos nacimos de carne, pero es necesario nacer de Espíritu, del Espíritu. ¿Pero qué es eso de nacer en el Espíritu? ¿Qué es nacer en el Espíritu? ¿Qué es volver al altar? Esa es la pregunta que nos debíamos hacer. Y ahí mismo, en el versículo 16, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjenme contarles una historia que conté el miércoles en la iglesia de Madero. Estaba la hermana Margarita, porque al final y Juanita ahora dieron ahí sus peticiones. Van a oír la otra vez la historia. Un pastor cuenta esto. Se fue a dar una semana de evangelismo allá en Alaska, por Canadá, allá por último Alaska, Canadá, donde van los leñadores a cortar árboles, donde la vida es dura en el frío, y no se diga en el frío invierno, hasta en el verano hay frío allá. Pero este leñador entró a ese lugar, una iglesita donde, dice el pastor, en la ciudad donde fui, había más osos que personas. Y en la iglesita donde él estaba dando esa semana, había 15 personas aproximadamente. Era lo que había. Y ahí estaba dando sus conferencias, y desde el primer día entró ese hombre, dice el pastor, alto, tosco, leñador. O sea, una persona que se veía que tenía la fuerza como para enfrentarse a un oso. Claro que no, ¿verdad? Pero así fuerte, así se veía. Y entra, y desde que él lo vio, venía con una cara de angustia, de congoja, y estuvo viniendo cada noche. Hasta una noche que el pastor va y le dice, él cambió todo su tema. Y entonces él empezó a predicar de la salvación y del perdón y de todo eso. Este hombre, con su cara así de hombre duro, se le veía también que tenía un dolor en su vida. Y el pastor va y le dice, ¿qué es lo que le sucede? ¿Qué es lo que le está pasando? Y este hombre le contesta, es que mire, me acaban de dar, apenas ahora, nunca en mi vida había abierto una Biblia, nunca en mi vida había escuchado de Dios, nada, toda mi vida he sido allá leñador en las montañas, pero me acaban de diagnosticar que en 3 meses voy a morir. Esa es la angustia que traía el hombre. Este pastor, que era un pastor de esos movidos por el Espíritu Santo, le dice, ¿y ya comprendiste todo lo que hemos estado hablando durante todas estas noches? Y el hombre dijo, sí lo comprendo, no muy bien, pero lo comprendo. Sé que hay un Salvador. Dice, ¿sabes qué? Voy a cancelar mi vuelo. Y este pastor se quedó exclusivamente para todos los días ir a abrir la palabra de Dios, orar con este hombre leñador que le quedaban 3 meses de vida. Y después de un tiempo le decía, y verdaderamente ya entendiste que eres salvo, ya sientes el perdón de Dios. Y dices, es que no lo siento, y volvían a abrir la Biblia y todos los días leían Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de repente, noche tras noche leían ese versículo, y ya comprendiste, ya sientes el perdón de Dios. No lo siento, y noche tras noche, y oraban y lloraban y estudiaban la palabra de Dios, hasta que un día le dice,
vamos a abrir Juan 3:16, pero pastor, ya lo hemos leído mucho. Pues vamos a abrirlo. Este pastor, lo que estaba todos los días era: Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre este hombre. Hazlo entender que en Cristo hay salvación. Señor, derrama la oración de él. Derrama tu Espíritu esta noche. Bueno, en una de esas noches abren y otra vez van a leer Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, y empieza a llorar este hombre. Empieza a derramar lágrimas. Y dice el pastor: ¿qué pasó? Pero pastor, ¿que no se da cuenta de lo que acabo de leer? Porque dio a su hijo. Todas las noches lo había leído, pero ahora este hombre comprendió, lleno del Espíritu Santo, porque el pastor intercedía por él y clamaba para que el Espíritu Santo le hiciera comprender. Ahora este hombre, después de varias lecturas, dice: dio a su hijo, soy salvo por su hijo. Y este hombre aceptó a Cristo, y sí falleció, pero falleció con la esperanza de la vida eterna. Esa es la diferencia, queridos hermanos, la oración. Dios quiere abrir las ventanas del cielo para que tú y yo, el Espíritu Santo, sea derramado sobre nuestras vidas. Y así como Pedro en una sola predicación se convertían 3,000 personas, así nosotros, llenos del Espíritu Santo, podamos traer almas a los pies de Cristo Jesús. A mí me pasó algo parecido allá en Chiapas, ya lo he contado en alguna ocasión, pero si hay tiempo contarlo. Bueno, nos quedan 15 minutos y quiero que veamos. Ahora sí vamos a entrar a la vuelta al altar. En 15 minutos, 20 máximo, vamos a entrar cómo volver al altar de Cristo. ¿Cuántos quieren saber cómo volver al altar de Cristo? Amén. Bueno, Dani, dale uno a cada quien. Esto que les va a dar Gassi, lo vamos a escoger lo que queramos hacer durante esta semana, pero lo vamos a escoger y vamos a ir palomeando si lo estamos logrando. Vamos a llenar 8 círculos, aquí hay 10, pero vamos a llenar 8. Por ejemplo, en esta primera columna, ahorita les vamos a decir cómo vamos a volver al altar. Esto no es volver al altar, esto es algo que vamos a hacer para empezar a motivarnos a volver. Por ejemplo, en la primera columna dice: dedicaré 10 minutos diarios a la oración personal. Si tú decides que durante estos días vas a dedicar mínimo 10 minutos en algún momento del día, aparte de tus oraciones, paloméate. Y todos los días que lo cumplas, palomeas. Llevaré un diario de oración, oraremos juntos como familia, y cada una tiene un reto que hacer. Ayunaré de alimentos o bebidas que contengan azúcar, o sea, fuera todo lo que contenga azúcar. Ayunaré de alimentos de origen animal y sus derivados. Ayunaré durante 10 noches dejando de cenar. Comeré un plato de ensaladas, etcétera, etcétera. Y lo que tú escojas, lo palomeas y lo vas llenando. Miren, es más, lo que dice aquí: me abstendré de mirar películas o series durante estos 10 días. Aquí son 8 nada más. Películas y series fuera. Inténtalo. Inténtalo y vas a ver que para el segundo día vas a estar así como los adictos, con los ojos así dándote vueltas, como los niños que están así a ver si puedes dejar eso. O evita abrir el internet para cosas vanas, para ver videos que no te van a edificar en nada. Inténtalo, pero comprométete con el Señor. Hoy, escoge cuáles. Este es para ti. Igualalo en tu Biblia, porque vas a abrir la Biblia esta semana, vas a orar, y cada vez que abres la Biblia en la noche, ya lo pude, con la ayuda de Dios, pídele a Dios. Y ya lo hice, y ya le dediqué tiempo. Cada día ofreceré estudios bíblicos a un amigo o un familiar. Ofrecerás, si lo aceptan, qué bueno, si no, no. Llamaré a cada día a algunos hermanos desanimados. Una llamadita por teléfono a algún hermano todos los días. Ahora sí, ¿listos? Vamos a ver cómo vamos a volver al altar. Primera de Juan 2. Aquí vamos a abrir la Biblia, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 16. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Paramos ahí y vamos otra vez a Juan 3. No cierren aquí, no cierren este libro, pero ahora vamos a San Juan, donde estábamos hace rato.
capítulo 3, y vas a entender, vas a decir, caray, pues yo creo que se llama mucho al mundo. San Juan 3, San Juan 3, y pongan atención a lo que vamos a leer. Atención, Sí. el 17. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que vimos ahorita es amor al mundo o amor a Dios. Aquí ya te empiezo a decir lo que es amar a Dios y amar al mundo. El 19. Y esta es la condenación, que la luz, que Cristo vino al mundo, y nosotros, los hombres, amamos más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo, y no viene a Cristo, le estoy cambiando el nombre de luz por Cristo, para que sus obras o las obras del mundo no le sean reprendidas. O sea, ¿por qué no vamos a Cristo, que es la luz? Prefiero estar en esta condición, porque si estudio y oro, el Espíritu Santo me va a declarar que soy pecador, voy a tener que tomar decisiones para apartarme del mundo, de los placeres. Si no fueran placeres, hermanos, pues es que nos gustan, por eso son placeres. Y lo que a mí me gusta, tal vez a ti no te gusta. ¿Les digo cuál es la condición del mundo y de la iglesia? A un pastor que fue a dar unas conferencias, le dije, y de hecho a mí me lo dijeron una vez en la iglesia de Madero: hermano, no hable de eso, porque esa es la condición y se van a ofender. Hermano, no toque el tema de la pornografía en la iglesia. No, porque la mayoría de los jóvenes están metidos en pornografía y luego se van a ofender. Y no solo eso, y esto lo dijo un pastor, la mayoría de los pastores se acuestan viendo pornografía. Yo no sé cuánto, pero sí en una estadística lo dice que sí es cierto. ¿Te das cuenta cómo en los placeres del mundo? ¿Te das cuenta? Yo no sé si yo ahora lo comprendo, porque a mí la tecnología me llegó muy tarde, pero yo no sé si yo me hubiera dado tiempo, porque ni sabía cómo, ahora sí lo sé, de ver las computadoras de Dan y de Nelly. Yo no sé qué hubiera encontrado ahí. Espero, yo siempre confié, pero a veces por confiarnos, nuestros niños tienen acceso a la pornografía en la escuela con amiguitos que dicen: mira, y eso se está expandiendo los placeres del mundo, hermanos. Y esa es la condición de la iglesia. Es una de las cosas que le llaman, que es un distractor para ir a la luz, y no vamos a Cristo, porque luego cuando nos encontramos con Cristo decimos: tengo que dejar esto y me gusta, tengo que dejar aquello y es que me gusta, pero eso me está atando a este mundo. Y yo tengo un libro, de hecho, si en serio, hay un libro del Espíritu Santo que se llama Adulterio, Sexo, y no recuerdo cuál es el otro. Hermano, si lo lees, híjole, te vas a dar cuenta de cómo Dios condena eso. Lo condena, es una de las cosas que más condena. Más, porque estás atentando contra tu propio cuerpo. Si lo pueden buscar en internet o lo pueden conseguir, yo lo tengo allá, pero lo tienen mis papás y espero que no se haya quemado la quemación. Pero estaba muy bueno ese libro, ya lo leí como quiera, pero está muy bueno y te verás que te da hasta miedo cuando lo lees de las consecuencias. Pero estamos ahí, y ahí en San Juan, 1 de Juan 2, 15 y 16, ahí hace una distinción: no améis al mundo, pero ahí mismo en Juan 2, pero el 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que nos está diciendo estos versículos? No ames al mundo y sus placeres. Ve a Cristo Jesús, vuelve al altar. El mundo y los placeres van a pasar, pero Cristo no pasará. Cristo te ofrece vida eterna, abundante, en esta tierra y en la tierra venidera. Esa es la promesa de Dios. En Santiago, ahí nada más un poquitito atrás, Santiago antes de Pedro, Santiago 1:27. Estamos viendo cómo volver al altar. No hay caso perdido,
Eres joven, eres adulto, eres anciano, eres lo que... No hay caso perdido. Fíjate lo que sigue diciendo ahí en Santiago 1:27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha ¿de qué? Del mundo. Es invitación que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Visita a los huérfanos, a las viudas, pero mantente sin mancha. Hermanos, estamos en el fango, pero ahora sí que podemos salir sin mancha del fango, porque Dios pone algo especial para que no te empangues. Puedes tener amigos, pero no te metas. Decía una persona: es que yo voy a las fiestas porque a lo mejor ahí puedo convertir a alguien. Por favor. Es más, en la iglesia de Madero había, todo es en serio, en la iglesia de Madero había un hombre, mi papá le estuvo dando y dando. Mi papá salió del alcoholismo, yo salí del alcoholismo, pero en aquella época mi papá duro y darle con esta persona, y se arrepiente y va a empezar a la iglesia, se bautiza, y cuando se bautiza dice: don Chuy, hermano Chuy, voy a ir a la cantina para rescatar a los amigos que estaban en la cantina. Mi papá decía: no, ahí no los vas a ir a rescatar, visítalos en tu casa, invítalos a la iglesia. Pues el hermano se fue a rescatarlos a la cantina. ¿Qué creen que pasó? Terminó muriendo de cirrosis el hermano. Hermanos, o sea, tenemos que tener mucho cuidado. Ahí mismo Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, fíjate con lo que compara adulterio. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Hermano, no hay. Una vez le leía a un pastor, a un dentista amigo. Llega un día ahí al laboratorio y empieza y me dice, así, entra y me empieza a llorar y dice: Daniel, tú me puedes ayudar. Yo sé que tú me puedes ayudar. Es que tengo el problema del alcoholismo, estoy a punto de perder a mi familia, y empezamos a estudiar, y empezamos a estudiar, y empezamos a estudiar. Y ¿saben qué les leí? En 1 de Juan, donde dice que todos los... Ahí estamos en quinta, vamos a 1 de Juan. Quiero que lo lean. Este es el versículo 1 de Juan, capítulo 3. El capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí la clave, hermanos, es el que permanece en él, en Cristo, en Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y cuando le leí esto a ese doctor, el que practica el pecado, ¿de quién es? El diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Y luego dice el 9: y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es, y lo vuelvo a repetir, nacido de Dios. Y cuando le dije eso, el doctor empezó a llorar y dijo: Daniel, entonces soy el diablo. ¿Qué le digo? Pues sí. Dije: pues sí, doctor, practica el pecado, está justo en el pecado, está a punto de perder su matrimonio por causa del pecado. Y no solo eso, él estaba ya enfermo, casi a punto de la cirrosis, y está a punto, una casa muy bonita, carros, hijos ya titulados, ganando mucho dinero, él también, pero con todo deshaciéndose a su alrededor. Y empezamos a estudiar. Me aprecia mucho porque dejó el alcoholismo, se acercó con su esposa, está ahorita muy bien. No viene a la iglesia adventista, lo llevé a la iglesia, le hice todo y fuimos, estudiamos, y llevaba gente a su casa y estudiamos, porque sus hijos son cristianos también. Entonces él va a la iglesia donde van sus hijos. Ahí está, ya alejó, y créanme lo que estudia bastante. Y sí sabe bastante, y le ha estudiado, y le regalé libros y todo. Bueno, Juan 17. Estamos viendo lo que es volver al altar, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de volver al altar. Juan 17. San Juan 17. Pongan atención a esto que vamos a leer. Atención, atención. 15. San Juan 17, 15.
y les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Está hablando de los que ya aceptaron a Cristo y Dios les da la palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Cristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pongan atención. No, Dios, que Jesús no dijo, hazles una burbuja y que no vean nada y que no nada. No, guárdalos del mal. Y fíjate lo que dice. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que volver? A la verdad, a Cristo Jesús, a su palabra, a una relación estrecha con Él. Porque dijo Cristo, no son del mundo, están en el mundo, pero guárdalos del mundo, cuídalos, protégelos. Así como yo me santifico, así ellos me santifican por la obediencia. Cada vez que nosotros estamos obedeciendo a Dios, es orgullo para Dios, porque estamos glorificando el nombre de Dios, estamos exaltando el nombre de Dios con nuestro testimonio. Lucas 9, nomás uno para atrás tantito. Lucas 9, Lucas capítulo 9, 23. Fíjense lo que dice aquí. Y decía todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Y pueden seguir leyendo, hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Todo aquel que quiere ser salvo por causa de mi nombre puede perder la vida. Pero todo aquel que pierde la vida por causa de mi nombre se salvará. Y déjeme decir algo, no está hablando exclusivamente de perder la vida física, que alguien te mate, sino que todo aquel que se niega, por eso dice, tome su cruz, niéguese. Todo aquel que se niega a sí mismo, todo aquel que rechaza el mundo y sus placeres para seguir a Dios, a Cristo Jesús, va a ser impopular en esta tierra. Lo van a criticar. Ayer pasó ahí por la casa un muchacho, Joel, y de esos que traían una bocina, iban con cantos de Jesús Adrián Romero, y dice: hermano, yo tengo 3 años que me alejé de las drogas. Empezó a decirle: y en Cristo hay victoria, y lo escuché, y al último le dije: ¿qué estás haciendo? ¿Vendiendo estas? Y le dije: dame, y agarré 3 de esas de calcamonías de Jesús de agua y todo eso. Agarré 3 y le di una cantidad, y no, hermano, ¿y esto qué? No, pues para lo que quieras hacer, es para ti. Y luego le dije: ¿sabes una cosa? Aquí en esta casa antes había muchas pachangas, muchas fiestas, hasta con grupos de rock y cocaína y otras cosas había aquí en esta casa. Y se me cae viendo y dice: yo era alcohólico, y fumaba mucho, y empezamos a hablar, y luego le digo: pero ¿sabes qué? Dios no tiene nada al azar. ¿Sabes por qué Dios te trajo a esta casa? Le digo: ¿dónde estás tú? Allá en Clamor del Barrio, que está allá por el Topo Chico, que ya me empezó a decir, y lo conocemos porque hemos ido ahí a predicar. Y le dije: ¿sabes que Dios no te trajo aquí por casualidad? Mira, ¿sabes que hay un hermano, Josué? Y sabes tú que él acaba de tener un encuentro con Cristo, no ahorita, pero está saliendo de un lugar y está entrando a otro lugar, y un encuentro que tuvo especial allá donde estuvo antes. Y Josué quiere agradar y tiene un talento que toca la guitarra y canta. Y se queda el hermano: alabado sea Dios. Y le digo: ¿y sabes que tú, él y yo podemos hacer un ministerio? Y ahí tengo su teléfono, y ya le hablé: ¿qué onda? No, sí, usted dígame cuándo, dónde, y brincamos. Si quiere voy a su iglesia, si quiere voy a su casa, si quiere. Le digo: porque tu experiencia, la experiencia de él, mi experiencia, la podemos contar y rescatar a muchos que necesitan conocer de Cristo.
Y le digo, tú estás haciendo ya una obra muy buena, casa por casa, porque no nomás va a ir y te vende, sino que te habla de la palabra de Dios. Con una, así, que yo quisiera que todos saliéramos aquí ahorita y así, con hermano, Cristo es la salvación, y yo encontré a Cristo y me liberó de las drogas, yo era de los que quedaba tirado. Tú sabes cómo hablan los muchachos que están así. Yo no tengo ese vocabulario así muy de barrio, se puede decir. No, mi experiencia en el barrio fue diferente. Pero así como hablan de barrio, o sea, y Cristo me rescató, yo antes iba con mi esposa, así me lo decía, yo iba con mi esposa y le daba golpes y maltratos y pero ahora le llevo pizza, le llevo esto, le llevo aquello, le llevo amor, porque Cristo me transformó. 3 años libre de drogas y quiero traer almas a que se rescatarlas de ahí. Ese fervor que tiene, ese fervor de Josué, esa necesidad de ir a predicar. ¿Ustedes creen que si 3 personas se unen en un mismo sentir, no podemos lograr cosas maravillosas? ¿Podemos o no podemos? Amén. Pero con el poder de Dios, volviendo al altar, que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, y lo que ahorita podemos predicar y convertir a nadie, pero con el Espíritu Santo muchos entrarán a los pies de Cristo. No es casualidad, vamos terminando. Les dije que 20 minutos y ya nos quedan 5. Estamos en Juan 12, 24. San Juan 12, 24 y 25. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos hemos muerto al pecado y a los placeres de este mundo? ¿Cuántos, así como esa semilla que tiene que morir para que se abra y empiece a germinar una nueva vida y dé fruto? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros: morir al mundo, volver al altar para nacer una nueva criatura en Cristo Jesús y llevar frutos en abundancia. Gálatas 5:24. ¿Sí les está gustando los versículos? Sí. Amén. ¿Sí les está hablando el Espíritu Santo y Dios a su corazón? Sí. Amén. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Gálatas 5:24. Fíjate lo que dice: por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. No nos engañemos, hermanos. Yo ya hice la oración de salvación, y como ya hice la oración de salvación con algún hermano y le pedí a Dios que me salvara, ya soy salvo y no importa lo que haga en mi vida. Porque si yo sigo amando al mundo y los placeres del mundo, verdaderamente la evidencia es que amo a Satanás, o sigo a Satanás y sus placeres. Y ahí mismo en Gálatas 6, 14 y 17. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nos invita Dios en esta mañana a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vamos a entonar este canto, y mientras tú estamos, es un canto conocido: en Cristo hallo amigo y amante Salvador. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. Y escuchen las palabras y verdaderamente dile: Señor, yo quiero volver al altar. Quiero volver a Cristo Jesús. Quiero apartarme del mundo, los placeres del mundo, para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Morir al mundo y nacer y dar nuevos frutos para Cristo. Amén. Amén.
los redimidos gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Esta mañana Dios nos llama a cada uno de nosotros a morir al mundo y los placeres del mundo. Hay alguien en esta mañana que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero morir al mundo y a sus placeres y nacer en Cristo Jesús como una nueva criatura, y tener en mente, hermanos, que Dios es fiel para contestar esa oración y poder ayudarnos para vencer cada tentación y cada problema que tenemos en nuestras vidas. Hay alguien que quiera decir al Señor: Señor, yo quiero vivir esa experiencia contigo, morir al mundo y a los placeres del mundo. Necesito morir al mundo y a los placeres para que me agrade ahora una experiencia contigo. ¿Alguien quiere decirle al Señor, pasando aquí al frente esta mañana, y decirle: Señor, aquí está mi vida, te la entrego completamente? Cada decisión que tomamos en nuestras vidas, Dios la ve, Dios la escribe y Dios la atiende. No dudemos de Dios en ningún momento. Él es fiel y Él es justo para atender cada uno de nuestros ruegos, para darnos ese poder que necesitamos para salir victoriosos. Y cuando Él venga en las nubes de los cielos, pueda decirnos: venid, benditos de mi Padre, le da el reino preparado para nosotros. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Algunos han pasado aquí al frente reconociendo que necesitamos alejarnos del mundo, que el mundo, a mí en lo personal, Señor, me ha mantenido atado, pero te pedimos en el nombre de Cristo que rompas las cadenas que atan que nos atan a este mundo. A mí primeramente, Señor, te necesito. Por eso clamo a ti, Señor, en esta mañana, porque no hay otro nombre dado que yo conozca en el cual pueda tener poder y salvación. Señor, atiende mi vida y la vida de mis hermanos, aquellos que están luchando, aquellos que están con una necesidad muy grande en una vida para entregarla a ti. Señor, atiende también esos ruegos y súplicas. Ayúdanos a crecer en Cristo, a caminar con Cristo y a ir a un mundo nuevo con Cristo Jesús. Te agradecemos por todo y te pedimos perdón por los pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. A la tarde, nos vemos aquí a las 5:30 de la tarde, nos vemos aquí en la iglesia. Es el segundo tema de las 10 días de oración. 5:30. No falte nadie. Esperamos verlos y que vengan los que faltaron ahorita en la mañana también.